¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, antes de nada, un agradecimiento a la organización por invitarme a este evento. Es un placer estar aquí con todos vosotros y encantado de que un sábado, ¿no?, ver a tantos profesionales de la educación aquí, con ganas de compartir conocimiento. Así que la verdad es que es un placer estar aquí con vosotros. Bueno, a mí me han puesto esta imagen, este paisaje, y me gusta porque, si os fijáis, aparecen una serie de espejos, y me gusta porque los espejos son un símbolo de autoconocimiento. Y en cierto modo, de esto es sobre lo que va a tratar mi charla, sobre si nos conocemos a nosotros mismos como sujetos que aprenden. ¿Sabemos exactamente realmente de qué manera aprendemos? Y por lo tanto, aquellas decisiones que tomamos para aprender son las más adecuadas. Y en ese sentido, os quiero hablar de esto precisamente desde la perspectiva de cómo la ciencia nos puede ayudar a conocernos mejor. Porque la ciencia precisamente nos ayuda a ir más allá de las apariencias. Nos ayuda a ver lo que parece que esté ahí delante, pero en realidad no, nos permite ver mucho más allá. Y eso incluye conocernos mejor a nosotros mismos, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente, ¿no?, cómo funcionan. Y en este caso, pues cómo funciona el aprendizaje. Mirad, cuando un estudiante se enfrenta a un reto de aprendizaje, debe tomar decisiones. Toma decisiones sobre qué hacer para afrontar ese reto. Decisiones que se basan en cómo cree él que funciona el aprendizaje, qué cree él que debe hacer para aprender. Fijaos que, por desgracia, nuestra memoria no funciona como una cámara de vídeo, porque no podemos decidir qué vamos a recordar o qué no vamos a recordar, sino que simplemente en el presente tomamos las decisiones, ¿no?, sobre hacer aquello que pensamos que haciéndolo va a permitir que en el futuro recordemos lo que estamos experimentando en el presente. Quiero aprovechar ya para hacer una aclaración. Ya acabo de usar la palabra memoria, estoy hablando de una cámara de vídeo, y me gustaría aclarar una cosa antes de nada. Yo sé que utilizamos expresiones como aprender de memoria o memorizar, ¿no?, para referirnos a un aprendizaje factual, sin necesidad de comprensión, y que quizá por eso pensamos que la memoria es eso, ¿no?, una especie de almacén donde vamos acumulando datos. Pero en realidad, permitidme ya que haga una aclaración, porque va a ser muy importante sobre lo que voy a hablar, y es que la memoria es nuestra capacidad de aprender cualquier cosa. La memoria no solo nos permite recordar datos, la memoria es lo que nos permite aprender ideas, conceptos, habilidades, hábitos. Y os lo digo porque quiero que quede claro que de lo que voy a hablar no es de memorizar en el sentido cotidiano en que usamos esa palabra, sino que voy a hablar de aprender, y especialmente me voy a enfocar en cómo aprendemos ideas y conceptos, cómo adquirimos el tipo de conocimientos que queremos que adquieran nuestros estudiantes. Bueno, la cuestión es que nuestra memoria, nuestra capacidad de aprender, no es algo que funcione a voluntad. No podemos decidir, esto lo quiero aprender, por lo tanto lo hago y lo aprendo. No. Tenemos, ¿no?, que confiar en que lo que vamos a hacer logrará ese objetivo. Y es que hay un hecho del que más o menos somos todos conscientes, y es que tan pronto como hemos aprendido algo, ya hemos empezado a olvidarlo. Os estoy mostrando un resultado que, como veis, pone 1885. Hace mucho más de un siglo que sabemos que nuestra memoria funciona de este modo. Tan pronto como tenemos una experiencia y en ese momento la recordamos, empezamos a olvidarla, además de una manera dramática, ¿no?, especialmente las primeras horas, las primeras 48 horas. Yo sé que cuando pongo esta imagen ante una audiencia de docentes, ¿no?, pues veo caras de vaya, oye, pero si esto es así, entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Apaga y vámonos, ¿no? Pues no os vayáis todavía, no os vayáis, porque esta sería, entre comillas, la mala noticia. En realidad no es una mala noticia, porque es cómo funciona nuestra memoria y por muchos motivos. Pero hay una buena noticia.
La buena noticia es que, a pesar de que no podemos evitar el olvido, a pesar de que no podemos evitar que exista esa curva del olvido, sí que podemos conseguir que tenga pendientes distintas. Siempre se va a producir, siempre la mayor parte del olvido se va a producir al principio, ¿de acuerdo? Pero podemos conseguir que se estabilice antes, aunque va a seguir bajando, 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 ¿de acuerdo? Pues ya lo hará a un ritmo tan lento que, digamos, nos moriremos antes de olvidar, ¿de acuerdo? Entonces, aprender en el fondo es luchar contra el olvido. Es conseguir que aquello que sabemos o que sabemos hacer en un momento determinado lo podamos seguir sabiendo y haciendo en el futuro. Y esta es la clave. De manera que quizá, ¿no?, la pregunta que os estáis haciendo es, bueno, ¿y de qué depende, ¿no?, la pendiente de la curva del olvido? ¿De qué depende? Pues mirad, depende de lo mismo que depende una pregunta que nos podemos hacer habitualmente, de manera cotidiana. Y es, ¿de qué depende el desempeño de los estudiantes? ¿De qué depende su desempeño, por ejemplo, ¿no?, en las pruebas de evaluación, las que sean que hagamos? Pues seguro que cuando hago esta pregunta sobre de qué depende el desempeño, hay dos cosas que nos vienen a la cabeza inmediatamente. La primera es lo que, si me permitís, a grosso modo le podríamos llamar la habilidad. ¿Hay diferencias en la habilidad de los estudiantes para aprender aquello que les proponemos aprender? Pues sí, claro que las hay. Hay diferencias. Una parte de esas diferencias pueden ser, pues, vamos a decir, de base genética, una pequeña parte, pero no penséis que solo es así, que solo es una cuestión genética. No. La mayor parte de la habilidad para aprender algo depende de todas las oportunidades que uno ha tenido previamente hasta llegar a donde está. De hecho, nuestros conocimientos previos son uno de los factores más importantes que van a influir en nuestra capacidad para aprender algo. ¿De acuerdo? Pero la cuestión es que esas diferencias, conocimientos, ¿no?, etcétera, pues está claro, todos lo sabemos, lo vivimos, ¿no? Tenemos estudiantes, alumnos que vemos pues que les resulta más fácil aprender o aprender unas cosas, ¿no?, en concreto, y otros que no tanto. La otra cosa por la que me imagino que habéis pensado todos a qué se deben, ¿no?, las diferencias, pues por ejemplo, ¿no?, en los resultados de una evaluación, no solo dependen de esto, sino que también dependen de la dedicación, ¿no?, del tiempo que uno ha dedicado a aprender, a estudiar, la dedicación que ha tenido en las actividades que hemos propuesto hacer, ¿no? Y eso es evidente. Por desgracia, o no sé si es una desgracia o no, para aprender el tipo de cosas que enseñamos en la escuela hay que hacer un esfuerzo. No son cosas que se aprendan espontáneamente, no son cosas, ¿no? Sería maravilloso que en una sola exposición ya está, ya sé leer, por ejemplo, ¿no? Por desgracia, no es así. Necesitamos practicar, necesitamos esforzarnos. Y eso es evidente. Pero mirad, después de las dos cosas que yo creo, ¿no?, que todos teníais en mente, debo deciros que hay un tercer factor que es tan o más importante que estos dos y que normalmente pasamos por alto, que es lo que podemos llamar la técnica. ¿Qué quiero decir con la técnica? Pues acabo de decir que esforzarse es importante, sí, pero uno se puede esforzar bien o se puede esforzar mal. Aquello que hacemos cuando nos ponemos a aprender, las acciones que realizamos, las circunstancias en las que nos situamos, van a marcar diferencias muy importantes en nuestro desempeño, en la calidad de nuestro aprendizaje. Estos tres factores son los que van a influir en esa curva del olvido, pero el de la técnica es probablemente uno de los más importantes. Aquello que hacemos a la hora de aprender va a marcar diferencias en si ese aprendizaje realmente va a perdurar o no. Mirad, os anticipo aquí un experimento donde expresamente he borrado lo que ponía ahí y he puesto manera de aprender 1, manera de aprender 2. Aquí tenemos los grupos de estudiantes, los hemos distribuido al azar para poderlos comparar en su conjunto, ¿no? Para poder tener dos grupos que en cuanto a su habilidad sean equivalentes. Les hemos pedido que aprendan sobre lo mismo, el mismo objeto de aprendizaje, por ejemplo, por poner un ejemplo, pueden ser otras cosas. Un texto, a partir de un texto, ¿de acuerdo? Que aprendan a partir de un texto, en el mismo tiempo de dedicación. Y entonces los hemos evaluado. Si la evaluación es en el corto plazo, cuando todavía la curva del olvido no ha hecho de las suyas, tenemos resultados muy parecidos en las dos maneras de aprender. Pero fijaos qué pasa si la evaluación se hace una semana después. De hecho, con 48 horas después es suficiente.
fijaos que hay una enorme diferencia. Aquí la curva, bueno, en este caso es la recta del olvido, tiene pendientes muy distintas. Y la única diferencia que ha habido entre unos estudiantes y otros es lo que han hecho para aprender, no su habilidad, no el tiempo dedicado. A pesar de esto, a pesar de la idea que os estoy tratando de transmitir, de que existen maneras de aprender que son más efectivas que otras para todos, existe una idea muy popular, muy prevalente. Tenemos encuestas en muchísimos países. Aquí en España, de hecho, nuestro propio equipo es quien ha hecho las encuestas en España, que nos dicen que es una idea que se comparte el 90% de la sociedad. Es decir, que creen que es cierta, ¿no? Es la idea de que cada uno tiene una manera distinta de aprender, que es la que le va a dar los mejores resultados. Y es normal que sea una idea tan popular, tan prevalente, porque parece que tenga que ser cierta, ¿no? Tiene una serie de elementos, ¿no?, que parece que coincidan con nuestra experiencia. Sin embargo, esta idea, que es muy interesante científicamente, muy interesante, realmente las personas en función de lo que hagamos, ¿no?, vamos a aprender mejor o no, y cada uno va a ser distinto, es muy interesante y por eso lo hemos estudiado muchísimo. Hay muchísimos estudios, aquí solo os pongo algunos ejemplos, de los cuales, de hecho, algunos son lo que llamamos revisiones y metaanálisis, ¿no?, que acumulamos todos los datos de muchos otros estudios para reanalizarlos y ver si realmente ahí hay algo. Pues a pesar de que hemos ido a buscar ese tipo de diferencias entre los estudiantes, no las hemos encontrado. Ese tipo de diferencias realmente no son clave a la hora de cómo nos enfrentamos al aprendizaje. Y ya sé que lo que os estoy diciendo os estará provocando una disonancia cognitiva y os pido disculpas. Pero realmente tenéis que pensar que esta idea, probablemente en muchos casos lo que nos pasa es que estamos confundiendo lo que nos gusta con lo que nos conviene. La manera en que nos gusta estudiar o hacer las cosas y la manera que realmente sería más efectiva. Porque no nos es fácil saber cuál es la manera más efectiva por nuestros propios medios. Ahí es donde la ciencia puede entrar. Déjame que ponga una analogía de ejemplo. No sé si sabéis que antes del año 68, los atletas que practicaban el salto de altura no saltaban como lo hacen ahora. Había diferentes estilos, ¿de acuerdo? Y cada uno saltaba en el estilo que mejor le parecía, ¿no? Cada uno pensaba, mi estilo es este, ¿no? Este es el estilo con el que salto más alto, el que salto mejor. Hasta que en las Olimpiadas de 68 en México, un estudiante de ingeniería, Dick Fosbury, sorprendió al mundo saltando de esta manera tan extraña. Y no solo sorprendió por saltar de esta forma tan friki, digamos, sino que de este modo ganó la medalla de oro y hizo récord olímpico. Y él no es que fuera un atleta prodigioso. La cuestión es que, aunque haya muchas maneras de saltar y aunque todos nos parezca cuál es la mejor, ¿no?, y tengamos nuestras preferencias, hay una forma de saltar que es la más eficaz para todo el mundo. ¿Qué ha pasado desde entonces? ¿Qué ha pasado desde ese año 68? Todos los atletas saltan así. Pueden saltar como quieran, ¿eh? Nadie les dice cómo tienen que saltar, pero deciden saltar de este modo, porque es la manera en que mejor aprovechamos ese esfuerzo, ¿no?, por saltar lo más alto posible. Es la mejor manera de saltar, siempre y cuando haya un colchón detrás, por supuesto. ¿Vale? Y permitidme que haga otra analogía, porque esto también está relacionado, ¿no? La idea de que existen, ¿no?, estrategias de aprendizaje que son efectivas, que a todos nos van a ayudar a llevar nuestro esfuerzo lo más lejos posible, también está relacionado con el hecho de que, si os fijáis, en nuestro día a día, en educación, acostumbramos a pedirles a los estudiantes que aprendan, pero normalmente no les enseñamos cómo, no les decimos cómo hacerlo. De hecho, normalmente, evidentemente no, siempre hay algunas cuestiones, pero lo cierto es que las cosas que os voy a explicar, en general, no han sido transferidas desde la comunidad científica a la comunidad educativa, de manera que difícilmente llegan a nuestros estudiantes. Y esto hace, ¿por qué os he puesto una piscina? Pues porque la situación que tenemos con los estudiantes es parecida. Imaginaos una persona que no supiera nadar y la ponemos en medio de esa piscina, no cubre, no se va a ahogar, ¿vale?, pero la ponemos ahí en medio y le decimos, nada, tienes que nadar, tienes que ir de un lado al otro de la piscina tan rápido como puedas.
¿Qué va a hacer esa persona si le pedimos que nade, pero no le enseñamos cómo hacerlo de la manera más eficiente? Pues va a hacer lo que le parezca más adecuado. Y probablemente no llegue a alcanzar, ¿no?, a desarrollar la técnica que es más eficiente, que es el crawl, porque no es intuitiva. Como tampoco es intuitivo saltar de espaldas, ¿no?, haciendo el Fosbury Flop. Pues las estrategias de aprendizaje también tienen este punto, que no son intuitivas. De hecho, normalmente las que no son efectivas nos hacen creer que estamos aprendiendo más, cuando en realidad es al contrario. Y por eso no es fácil identificarlas. Y por eso son minoría los estudiantes que, según las encuestas que hemos hecho, utilizan las estrategias más adecuadas. ¿Cuáles son esas estrategias? Bueno, pues hay bastantes. Lo que pasa es que en el tiempo que me han dado, pues voy a poder explicaros solo algunas y muy por encima. Pero creo que os va a dar unas ideas importantes. Son las que son para mí las más importantes. La primera es elaborar. Elaborar se refiere a la idea de conseguir, ¿no?, realizar una serie, ¿no?, de acciones con el objeto de aprendizaje para asegurarnos, ¿no?, que lo incorporamos a nuestro conocimiento, que lo conectamos con lo que sabemos. Porque quiero que sepáis que aprender significa conectar la información que estamos experimentando con lo que ya sabemos. Eso es aprender. Aprendemos de esa manera. Nuestra memoria funciona haciendo conexiones de significado, ¿de acuerdo?, entre lo que experimentamos y lo que sabemos. O nuevas conexiones entre cosas que ya sabíamos, pero que nunca habíamos conectado, y al conectarlas generamos una nueva idea, un nuevo concepto. Pues bien, elaborar esa idea, ¿no?, de hacer aquello que va a ser imprescindible para conseguir que esas conexiones se hagan fuertes. Y yo normalmente, cuando pregunto, bueno, entonces, ¿en qué creéis que consiste elaborar? Claro, antes he hablado de la práctica, ¿no? Y uno puede pensar, bueno, pues practicar, ¿no? Hay que practicar para hacer conexiones fuertes. Y eso es verdad, hay que practicar, ¿no? Muchas veces hay que repetir un procedimiento, hay que hacer esa repetición que puede, ¿no?, ser más o menos adecuada, pero de alguna manera sabemos, ¿no?, que para llegar a aprender algo hay que practicarlo. De acuerdo, es cierto, pero hay que repetir. ¿Pero repetir el qué? Es decir, a ver, yo creo que si estamos hablando de un procedimiento sencillo, todos estamos de acuerdo en que lo que hay que practicar es ese procedimiento, ¿no? Si estoy aprendiendo a lanzar a canasta, pues lo que tengo que practicar es lanzar a canasta. ¿Estaríamos de acuerdo? Vale, pero si lo que quiero aprender son las causas de la Revolución Francesa, ¿qué es lo que tengo que repetir? ¿Qué es lo que tengo que practicar? Exponerme muchas veces a esa información, leerla muchas veces, copiarla, porque estas son las decisiones que toman los estudiantes. Y esto, leerla muchas veces, copiarla, es una de las cosas más habituales que hacen, que piensan que eso es lo que tienen que hacer, exponerse a esa información varias veces, ¿no?, hasta que, como si de alguna manera, se vaya a quedar así registrada. ¿Cuántas veces habéis visto un billete de 10 euros? Bastantes, ¿no? Hombre, ahora cada vez se ven menos, porque pagamos con tarjetas y móviles, pero lo habéis visto muchas veces, ¿verdad? ¿Os habéis expuesto muchas veces a un billete de 10 euros? ¿Lo podríais dibujar? Yo no digo que lo hagáis bien, me refiero a, ¿sabéis lo que hay en un billete de 10 euros, aparte de 10 euros? ¿Sabéis qué elementos hay? ¿Cómo están distribuidos? Normalmente, excepto algún friki, no. Normalmente lo hemos visto muchísimas veces, ¿no?, pero no ha sido suficiente, no es suficiente exponerse. Y pensaréis, bueno, sí, claro, es que lo he visto muchas veces, pero nunca me he fijado. ¿Y qué queréis decir con no me he fijado? ¿Que no le habéis prestado atención? Hombre, sí que le habéis prestado atención, porque si no hubierais tenido un problema con el cambio. Es otra cosa, es algo más, hay que ir más allá. Fijaos, hay dos modelos de billete, por si no lo sabíais, ¿eh? Son más o menos iguales. ¿Qué tendríamos que hacer para realmente recordar cómo es el billete? Pues lo que tendríamos que hacer es pensar sobre cómo es ese billete.
Pensar significa conectarlo con cosas que ya sabemos. Y, por ejemplo, nos podríamos fijar, ¿no?, que en el billete hay una puerta, hay un puente, está el mapa de Europa. Y podríamos relacionarlo quizá con el hecho de que esa puerta y ese puente están tratando de reflejar, ¿no?, supuestos valores de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Podríamos, por lo tanto, ¿no?, buscar conexiones con cosas, ¿no?, que ya sabemos, intentar razonar de por qué el billete es como es, o incluso podríamos compararlo con otros billetes y fijarnos, oye, pues mira, en todos hay puentes y en todos hay puertas o ventanas con distintos estilos arquitectónicos, ¿no? Y cómo eso nos podría ayudar a partir de ahora a recordar cómo es ese billete. Y fijaos, os estoy hablando de recordar una cosa que es un hecho, ¿no? Es el aspecto. Y sin embargo os estoy diciendo que la mejor manera de recordarlo es tratar de entenderlo, de entender que es así. Pues imaginaos cuando se trata de aprender un concepto, que no hay otra forma de aprenderlo que entendiéndolo, que construyéndolo en nuestra propia memoria, conectando cosas que ya sabíamos. Pues mirad, elaborar se basa en este principio fundamental, y es que aprendemos aquello sobre lo que pensamos en términos de significado, aquello a lo que tratamos de entender, porque entender algo significa conectarlo con nuestros conocimientos previos, interpretarlo a la luz de lo que sabemos. Y antes os he dicho que en eso consiste aprender, en hacer conexiones entre lo que sabemos y lo que estamos aprendiendo. Elaborar, desde el punto de vista, ¿no?, del estudiante, significa todas aquellas acciones que implican procesar, si me permitís llamarlo así, la información en términos de significado, tratar, ¿no?, de sostener ese significado y quizá, ¿no?, jugar con él para hacer cosas como, por ejemplo, ¿no?, buscar conexiones entre las cosas que estamos aprendiendo, crear ejemplos de nuestra propia cosecha, pensar en analogías posibles, ¿no?, con las que podríamos llegar a explicar ese concepto, compararlo con otras cosas que conocemos y buscar diferencias y similitudes. Todas esas cosas tienen que ver con elaborar, con pensar en lo que estamos aprendiendo. Y fijaos, todas esas estrategias que no requieren necesariamente tratar de dar significado a lo que estamos estudiando o haciendo, no van a ser tan efectivas como las que sí. Por ejemplo, copiar necesariamente no es mejor que simplemente leer, porque no requiere tener que hacer ninguna elaboración, ¿no?, de este tipo mental. O hacer resúmenes, ¿sirve para estudiar? Pues depende de cómo los hagas. Porque la investigación, por ejemplo, nuestra propia nos dice que muchos estudiantes, sobre todo a nivel escolar, lo que hacen para hacer resúmenes es primero subrayan frases y luego las copian. Copian las frases. Y entonces eso no sirve para mucho. En cambio, hacer un resumen reelaborando, parafraseando lo que hemos leído y explicándolo con nuestras propias palabras, eso sí es elaborar. Y eso nos va a ayudar a aprender. Lo mismo con los mapas conceptuales. Si yo hago un mapa conceptual simplemente copiando los conceptos, siguiendo el texto, sin que haya previamente, ¿no?, un intermediario ahí de procesamiento semántico, pero en cambio si lo hago para mí, explicándome las cosas, conectando los conceptos, entonces eso sí va a ser elaborar y va a ser más efectivo. Y aprovecho ya para deciros una cosa. Yo no estoy diciendo que haya estrategias que no sirvan, que no funcionen y otras que sí. Estoy diciendo que hay algunas que son más efectivas que otras. Todo es mejor que no hacer nada. Todo va a tener un efecto. E igual que nadar así haciendo el perrito también nos va a hacer avanzar. Pero no es tan efectivo como nadar crawl. Y de lo que se trata aquí es de usar el crawl, no usar las estrategias que son el crawl del aprendizaje. Evocar. Esta es probablemente, si os tuvierais que quedar con una, esta es probablemente la más importante. ¿Qué es esto de evocar? Mirad, para poder decir que hemos aprendido algo, en nuestro cerebro tienen que pasar tres cosas. En primer lugar, tenemos que codificar, que eso significa la información a través de nuestros sentidos tiene que llegar a nuestro cerebro. Y eso implica que hay que prestarle atención, ¿de acuerdo? No basta con que esté llegando a nuestro cerebro. De hecho, vuestro cerebro está captando muchísima información a vuestro alrededor, pero solo estáis siendo conscientes de una pequeña parte. Por ejemplo, en general, no seréis conscientes ahora de la presión que está haciendo la silla en vuestra espalda. Bueno, ahora sí. Esa información estaba llegando a vuestro cerebro, pero
como no le estabais prestando atención, realmente no iba a ser algo de lo que pudierais aprender, ¿de acuerdo? Pero esto es evidente, yo creo que todos tenemos claro, ¿no?, que la atención es clave. ¿Qué más tiene que pasar para poder aprendernos? Tiene que llegar una información, pero entonces tenemos que ser capaces de alguna manera retener esa información, porque si yo dejo de prestarle atención y no la retengo, pues ya no está, ¿no? Y hasta aquí me diríais, bueno, ya está, ¿no? Aprender es eso, o por lo menos adquirir conocimientos. Las habilidades quizás son otra cosa, ¿no? Pero cuando hablamos de conocimiento, pues no, nos falta una cosa. Nos falta una cosa para poder decir que hemos aprendido algo. No basta con que esté en nuestra cabeza, no basta con que esté en nuestro cerebro. Hay una gran diferencia entre que algo esté en nuestro cerebro y que realmente lo podamos usar. ¿Cuántas veces habéis tenido algo en la punta de la lengua? Muchas veces. Es habitual. Os pasa a todos y a medida que nos hacemos mayores, más. Es un hecho. Pero fijaos que ese fenómeno nos hace ver que una cosa es que algo esté en nuestra memoria y otra cosa es que la podamos encontrar. Porque cuando tenemos algo en la punta de la lengua, sabemos que está ahí, no la encontramos, pero a lo mejor al cabo de un rato, ¡pum!, sale. Estaba ahí, pero no conseguíamos encontrarla. Y quiero que sepáis una cosa. Buena parte del olvido no la explicamos como que algo que estaba en nuestra memoria ya no está. Buena parte del olvido la explicamos porque está ahí, pero no la encontramos. De manera que, si no la encuentro, por mucho que esté ahí, es como si lo hubiera olvidado. Así que es clave este proceso de evocar, ¿no? Extraer, ¿no?, de nuestra memoria aquello que sabemos para usarlo, para explicarlo, para interpretar una situación nueva, para resolver un problema. ¿Y por qué os explico todo esto? Porque las encuestas nos dicen que la mayoría de estudiantes creen que, bueno, no tengo láser, que codificar es lo que tienen que hacer para aprender, ¿no?, que es repetir la codificación, leer y releer, como antes os decía. Sin embargo, lo que nos dice la investigación desde hace décadas, que esto no es nada nuevo, pero lo que está siendo nuevo es trasladarlo a la comunidad educativa, lo que nos dice la investigación es que la acción que más contribuye a consolidar el aprendizaje, o que por lo menos hace más probable que lo podamos volver a evocar en el futuro, es precisamente practicar la evocación. Sacarlo. Obviamente, uno tiene que haber entrado alguna vez, ¿de acuerdo? Tenemos que haber codificado. No podemos hacer magia. Pero a partir de ahí es mucho más efectivo practicar la evocación que volver a codificar. Y no os exagero si os digo que tenemos más de 1000 experimentos con distintos objetos de aprendizaje. Quiero volver a insistir en que no estoy hablando de memorizar datos, también, con eso también funciona, sino con otros objetos de aprendizaje, ideas, conceptos. Y tenemos más de 1000 estudios mostrándonos lo que, por ejemplo, este nos muestra. Aquí tenemos 2 grupos de estudiantes, les dimos un texto, esto es un experimento muy sencillo. Y a un grupo le pedimos que lo leyera y lo volviera a leer. Y al otro que lo leyera una vez, pero al terminar que explicara lo que había leído, ¿no?, que tratara de explicar, que lo sacara de su mente. Cuando los evaluamos a los 5 minutos, los que habían leído y releído obtuvieron un resultado un poquito mejor. Parece que ¿no?, da la sensación de que esa estrategia es mejor. Pues no, es todo lo contrario. Fijaos lo que pasa a lo largo del tiempo, cómo la curva del olvido es distinta y aquí solo ha habido un episodio de evocación. Hay otros experimentos también muy sencillos que nos muestran este efecto de cómo evocar ayuda a consolidar el aprendizaje. Este es también uno muy sencillo. Este sí que está basado en 50 palabras, ¿no?, en otro idioma. Tienes que aprender 50 palabras en 8 sesiones y tenemos 3 maneras distintas de hacer estas 8 sesiones. O bien combinando estudio, ¿no?, exposición con test, ¿no?, el ponerse a prueba, ¿no?, sacarlo. O bien, ¿no?, solo hacer 2 tests o no hacer ninguno. Reestudio, 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 ¿no? Pues mirad los resultados luego, cuanto más pruebas, ¿no?, uno hace para evocar, mejor va a ser luego el resultado en una prueba final. Al final, ¿qué es lo que se nos pide en una prueba de evaluación para demostrar lo que hemos aprendido? ¿Que lo volvamos a leer o que nosotros
lo podamos hacer o explicar, o que lo podamos evocar, ¿no? Eso es lo que se nos pide. Entonces, ¿hemos practicado la evocación? Porque es un proceso muy distinto. Mirad, en 1890, ya este señor, que es el padre de la psicología americana, ya decía, cuando aprendemos algo, es mejor dejar pasar un tiempo y esforzarnos por evocarlo, que volver a leerlo. Si optamos por lo primero, es decir, evocarlo, probablemente la próxima vez lo recordaremos. Si en cambio optamos por lo segundo, o sea, volverlo a leer, seguramente necesitaremos el libro otra vez. ¿Qué pasa si yo intento evocar algo que acabo de leer o aprender y no lo consigo? Porque muchas veces es, bueno, es que no me acuerdo. Pues que el hecho de haberlo intentado también nos va a ayudar a aprender más. Muchos estudiantes ni lo intentan, ni lo hacen, y en el momento que hay una dificultad van directamente a mirar la solución. Si en vez de hacer eso, primero uno lo intenta recordar esto cómo se hacía, este ejercicio cómo se hacía, cuál era la respuesta de esto, cuál era este concepto. Intentarlo, buscarlo como buscaríais algo en vuestra memoria cuando tenéis algo en la punta de la lengua. ¿Qué es lo que hacéis? Buscáis cosas relacionadas, a ver si, ¿no?, navegando por ahí llegáis. Pues hacer ese esfuerzo hace que luego cuando uno finalmente se rinda y diga, bueno, voy a ver, ¿no?, cuál era la solución o cuál era la respuesta, ese repaso va a ser mucho más efectivo que sin hacerlo. Esto se llama efecto potenciador del test y también implica que cuando uno antes de empezar a estudiar se evalúa sobre aquellas cosas que ya sabe, esto le va a ayudar con lo que venga a continuación, aunque no sea exactamente lo mismo, relacionado, tiene que estar, ¿sí? Cuando evocamos lo aprendido, lo reaprendemos, y lo reaprendemos de la manera más eficaz. Evocar es autoevaluarse. Ponerse a prueba, uno puede hacerse flashcards, ¿no?, que son estas tarjetitas con la pregunta a un lado y la respuesta después, ¿no?, con el problema a un lado y la solución al otro. Evaluarse es de las maneras más efectivas de consolidar el aprendizaje. Y muy pocos estudiantes lo hacen, son minoría. Las encuestas nos indican que son minoría. Y estos estudiantes que se autoevalúan, ¿no?, que le piden pregúntame, ¿no?, o que se hacen ellos mismos preguntas a sí mismos, lo hacen porque se han dado cuenta que para poder decir que saben algo, tienen que poder sacarlo, que no es suficiente con verlo y que te parezca familiar. Cuando volvemos a leer algo, nos autoengañamos pensando que lo sabemos. Es muy distinto que algo te resulte familiar cuando lo lees a que tú lo puedas explicar, muy distinto. Y estos estudiantes se han dado cuenta de que tienen que comprobar que pueden, ¿no?, que pueden hacer, que pueden responder lo que se les pide. No lo hacen porque crean que al hacerlo están aprendiendo más, pero sí, no lo saben, están nadando crawl y no lo saben. Están nadando crawl, ¿no?, a diferencia de sus compañeros, y no lo saben. Bueno, espaciar es otra de las estrategias más importantes que hay, pero también de las más difíciles de hacer, de conseguir que los estudiantes adopten. Porque espaciar, yo creo que todo el mundo sabe que en realidad espaciar es mejor para aprender. Yo creo que los estudiantes también lo saben, pero hacen como que no lo saben. Porque espaciar sería lo contrario a masificar. Masificar es concentrar todo el estudio, ¿no?, en unas horas, unos días concretos, que normalmente son el día antes del examen, claro. Por ejemplo, ¿no?, pues si hay una prueba el viernes, pues lo dejo todo para el día anterior. Espaciar sería distribuir el mismo tiempo, ¿eh? Yo no estoy diciendo que hayas que estudiar más, hombre, si estudias más, mejor. Yo no digo que sea necesario, ¿no?, hacerlo más, sino simplemente el mismo tiempo distribuido en diferentes sesiones, y especialmente si entre ellas se duerme, es mucho más efectivo, no solo para conseguir un buen resultado en la prueba, sino para algo más importante, para que no se te olvide todo después de la prueba. Una de las mayores garantías de un aprendizaje efímero es masificar. En cambio, espaciar contribuye a que lo aprendido perdure mucho más. Y cuanto más perdura lo que sabemos, más nos va a ayudar a seguir aprendiendo. Lo que se olvida inmediatamente no nos va apenas a ayudar. El estudio que os he puesto al principio estaba comparando la práctica espaciada
Antes que se ha puesto manera de aprender uno, manera de aprender dos. Fijaos la diferencia. Pero tenemos también más de un siglo de investigación replicando estos resultados con cualquier tipo de aprendizaje, habilidades también. Y este estudio os lo pongo también por un caso muy particular, muy habitual. Esa idea de que hay que practicar, ¿no?, mucho sobre algo para que quede fijado, ¿no? Esa idea de, bueno, pues si tengo que aprender a hacer estos ejercicios de química, por ejemplo, pues los voy a hacer 20 veces, ¿no? Y uno sigue y sigue. Mirad, os voy a explicar qué pasa con esa situación. Aquí tenemos 3 grupos de estudiantes. Se les da un texto. Al primer grupo se le pide que lo lea una vez. Al segundo, que lo lea 2 veces seguidas, masificando. Y al tercero, que lo lea 2 veces, pero separadas una semana. Y cuando cada uno de ellos ha terminado, les hacemos una prueba de evaluación. Al cabo, o bien inmediata, y entonces lo que estáis viendo es que el resultado del que han masificado es el mejor. Masificar funciona en el muy corto plazo, y por eso nos engaña. Pero fijaos qué pasa solo 2 días más tarde. Los que han masificado están exactamente igual que los que han leído una vez. No hacía falta leer 2 veces. Estás igual que si hubieras leído una. Pero fijaos, en cambio, los que leyeron 2 separadas. Recuerdan tanto al cabo de 2 días como recuerdan justo después de haber terminado de leer. Imaginaos el efecto acumulativo de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa idea, por ejemplo, de que si yo estoy practicando pues, con unos ejercicios y en ese momento ya lo sé hacer, sirve de muy poco seguir practicando en ese momento. Lo que sí que vale la pena es esperar un tiempo, esperar un poco, unas horas o un día y volver a practicar. Claro que hay que seguir practicando, pero masificar esa práctica, aparte de que es poco motivador, ayuda muy poco a seguir mejorando el aprendizaje. Cuando una cosa en ese momento ya sabemos hacerla, no vale la pena seguir repitiéndola. Tenemos que dejar que pase un poco el tiempo, que actúe el olvido y entonces volver a practicarla. 1885. En caso de repetir una tarea múltiples veces, será decididamente más ventajoso para la memoria distribuirlas a lo largo de un espacio de tiempo que masificarlas en una sola ocasión. Y este trabajo, ¿vale?, lo hemos replicado muchas veces. De hecho, la idea de dormir entre esas sesiones es clave, porque como sabéis, y no me voy a extender mucho, dormir es clave para consolidar el aprendizaje. De hecho, ojo, siglo I después de Cristo, Quintiliano, ya se había dado cuenta de eso. Bueno, no se había dado cuenta exactamente. De hecho, por lo que escribió, no había, parece ser que no se había dado cuenta que la clave era dormir, el sueño. Pero fijaos lo que decía. Es un hecho curioso, cuya razón no es obvia, que el intervalo de una sola noche incrementará notoriamente la fuerza de la memoria. Cualquiera que sea la causa, él no se atrevía a proponerla, las cosas que no se pudieron recordar se coordinan con facilidad al día siguiente y el tiempo mismo, que en general se considera causa del olvido, en realidad sirve para fortalecer la memoria. Repasar o volver a practicar es más efectivo si se hace de manera espaciada en el tiempo. Ya os digo que también esta es de las cosas en las que nos cuesta más convencer a los estudiantes a la hora de cambiar sus hábitos de estudio. Porque espaciar básicamente es eso, es organizarse, ¿no?, el tiempo de otra manera. Y termino con entrelazar. Entrelazar está relacionado con espaciar, pero tiene que ver con cómo distribuimos, ¿no?, cómo organizamos los objetos de aprendizaje en una sesión corta, ¿no? Por ejemplo, una tarde, una hora. Si tenemos varias cosas que estudiar, que aprender, lo que hacemos intuitivamente es lo siguiente, lo que llamamos práctica en bloque. Pues me pongo a estudiar una, la repaso, la practico y cuando creo que ya la sé me voy con la otra, ¿no?, la repaso y practico y así. Esto es lo que hacemos intuitivamente y nos parece que estamos aprendiendo más. En cambio, entrelazar sería hacer esto. Primero estudio una, luego la otra y ahora voy a volver a repasar la primera, luego la segunda. O bien entrelazar sería esto. Estudio las 3 cosas y me pongo a repasar al azar, ahora de aquí, ahora de allá, ahora hago un ejercicio de este, ahora del otro. Y además, si no sé de dónde sale el ejercicio, mejor aún. En el sentido de que yo tengo, ¿no?, que conectarlo, tengo que averiguar con mis conocimientos ese ejercicio, esa pregunta, a cuál de los temas, ¿no?, que he trabajado corresponde.
Pues bien, esto que parece absolutamente contraintuitivo es una forma mucho más eficaz de aprender que aquella otra que parece que es la que debería ser, la que a todos nos da la sensación que debiera ser. Pero mirad, este es un estudio clásico. 4 tipos de procedimientos matemáticos. Unos estudiantes lo hacen en bloque, aprenden uno, practican, cuando han terminado de practicar, aprenden otro, practican, o bien otros que aprenden los 4 y empiezan a practicar aleatoriamente. Lo que estáis viendo en las primeras columnas, las primeras barras, son el desempeño en la práctica, en el estudio. Claro, cuando yo practico en bloque, es más probable que tenga buenos resultados porque, claro, acabo de mirar cómo se hace. Si acabo de mirar cómo se hace, pues es relativamente fácil que sepa cómo hacerlo y lo haga bien. Entonces, mientras estoy practicando, pues voy a tener más éxito. En cambio, quienes entrelazan, les cuesta más. Les cuesta más porque, claro, había 4 procedimientos y ahora este ejercicio, ¿y ahora cuál es? Y cuesta. Pero ese coste cognitivo, como el coste cognitivo de evocar o como el coste cognitivo de elaborar, es lo que va a hacer que realmente aprendemos más. Es lo que va a hacer que nuestro cerebro haga los cambios pertinentes necesarios para aprender. Fijaos lo que pasa, el desempeño, una semana después, habiendo estudiado, no habiendo trabajado esos ejercicios matemáticos en bloque o entrelazados. La diferencia es enorme. El olvido, ¿no?, los que han trabajado en bloque es enorme y, en cambio, los que entrelazaron recuerdan tanto como cuando justo al terminar la práctica. Aprendemos más entrelazando los objetos de estudio, ¿de acuerdo? Especialmente si se parecen, si están relacionados, como por ejemplo en ese caso, ¿no?, esos tipos de procedimientos matemáticos que tenían que ver con la geometría. Termino aquí, simplemente explicándoos que lo que os acabo de explicar es un pequeño resumen de todas las cosas que desde la ciencia del aprendizaje, de las ciencias cognitivas, sabemos sobre cómo funciona el aprendizaje y que pueden guiar la práctica educativa y que pueden guiar tanto lo que hacemos como docentes para promover el aprendizaje, porque al final enseñar es ayudar a aprender y por lo tanto enseñar debería significar promover que los alumnos hagan aquello, ¿no?, con las actividades que les propongamos, que esas actividades consistan en hacer aquello que les va a llevar a aprender y que les va a llevar a aprendizajes duraderos, transferibles, funcionales y productivos. Y este es un libro que escribí precisamente dirigido a los estudiantes, jovencitos, sobre todas estas ideas, en la que además explico pues, cómo funciona el aprendizaje, cómo funciona nuestro cerebro cuando aprende y por qué estas estrategias son más eficaces. Pero dejadme que termine con esto, explicando unos últimos experimentos que hemos estado haciendo aquí en colegios de España, en base a las ideas de este libro. Mirad, esto es un colegio en el que comparamos un grupo control, que era pues, los alumnos del año pasado, ¿de acuerdo?, que no recibieron esta intervención, no recibieron una serie de tutorías y de acciones que hicimos para trasladarles todas estas ideas sobre cómo aprendemos. Pues como todos sus compañeros anteriores no lo hicieron, pero tomamos datos sobre unos exámenes que hicieron y algunas cosas más, que ahora no voy a entretenerme a explicaros para poder comparar con otros compañeros. Y luego, al año siguiente, tuvimos esta cohorte de estudiantes a quienes sí hicimos esa intervención. Les explicamos, ¿no?, a través del libro esas estrategias y, bueno, y una serie de acciones también implicando a las familias, ¿de acuerdo? Una serie de acciones que hicimos para trasladar, para enseñarles a aprender, enseñarles estas estrategias de aprendizaje y algunas más que hoy no he podido explicar. Pues mirad, aquí lo que estáis viendo son 3 exámenes que fueron el mismo examen de estos estudiantes, eran de segundo de secundaria, y ese es el examen que los 2 grupos hicieron antes de que el segundo recibiera la intervención, y este lo hacemos ya porque seguramente pues ya pueden haber diferencias previas, ¿no? Y como veis parece que hay un poquito de diferencia. Los del grupo experimental ya tenían unas mejores calificaciones, y esto hay que tenerlo en cuenta para comparar, claro, pero fijaos que después de la intervención, así como el grupo control obtuvo peores resultados en ese examen, el grupo experimental no. El grupo experimental los tuvo incluso mejores que los del primer examen. Por cierto, eran exámenes de la asignatura de Física y Química, ¿de acuerdo? Segundo de la ESO. Pero además, ese post-test 2 es porque también hicimos
en el experimento una cosa que normalmente no se hace, que es después del examen, de ese examen de química a final de trimestre, dejamos pasar una semana y, por sorpresa, les volvimos a poner el mismo examen. Ahí teníamos que ver olvido en los dos grupos. Y es lo que vimos, pero fijaos que la tasa de olvido fue bastante distinta en el grupo experimental que en el grupo control. Aquí no se acaba de apreciar muy bien, pero los números, ¿no?, nos indican que el grupo experimental no solo obtuvo mejores resultados, sino que también olvidó menos. ¿De acuerdo? En fin, esto simplemente es un reflejo de un trabajo que estamos en proceso de publicación sobre esta idea de qué pasa si enseñamos estas ideas a nuestros estudiantes. Y lo que pasa es que efectivamente podemos ayudarles a tener mejores resultados y eso implica también ayudarles a estar más motivados, porque las personas nos motivamos por aquellas cosas en las que tenemos éxito, que se nos dan bien, y ayudar a los estudiantes a tener éxito es una de las mejores maneras de motivarlos. Así que os dejo con estos libros en los que trato sobre estos temas, por si queréis saber más, y nada, muy agradecido por esta atención. Gracias. Muchas gracias.